Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, un pasaje muy conocido y por tanto no hay tanto que añadir. Pero la verdad es que puede ser o ha de ser, y quiero que sea, es mi petición y el motivo de la predicación, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que estamos aquí, Lucas 15, vamos a leer los versículos del 4, de momento vamos a leer desde el 4 al 19. 4 al 19. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y el menor de ellos, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este es un capítulo de verdad muy importante, de los capítulos más importantes en la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesús está tratando de enseñar aquí, de enseñarles y de enseñarnos unas verdades sobre Dios y sobre el hombre. Algo que aquellos fariseos y escribas
lo comprendían. Estos primeros versículos nos dan el contexto de por qué, el motivo, la razón de por qué estas tres parábolas que el Señor propuso aquí. El versículo 1 que hemos dejado de leer antes, leemos: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahora, estrictamente no eran los ricos. Los publicanos eran desechables, despreciables para el pueblo, los pecadores también. Pero los ricos y poderosos no eran los que se solían acercar al Señor. Y eso fue una crítica que tenían estos fariseos y escribas. Si vemos o recordamos cómo hubo un rico que se acercó al Señor y le dijo: Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el cielo, la vida eterna? Y el Señor le dice lo que tiene que hacer en cuanto a los mandamientos, y le dice: pues todo eso lo hago desde mi juventud, la ley. Entonces dice: bien, pues ahora da todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Y la Escritura nos dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese fue un rico. Es el único que recuerdo que fue a él, porque puedo mencionar dos más. Por ejemplo, la historia de Zaqueo, que nos dice la Biblia que era un hombre rico. Ese sí fue al Señor, pero fue para verle. Pero fue el Señor el que le dijo: Zaqueo, baja y prepara tu casa porque es necesario que yo coma hoy contigo. El Señor fue el que le dijo lo que tenía que hacer y le llamó. Y también podemos recordar a Mateo. Es de suponer que, siendo del mismo oficio que Zaqueo, también sería adinerado. ¿Y quién llamó a quién? El Señor llamó a Mateo: sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Pero estos otros dos ricos, fue el Señor que los llamó. No fueron ellos que vinieron. ¿De acuerdo? Así que no eran abundantes montones de personas ricas que iban al Señor. Por eso el Señor dice en otra ocasión que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que pasar un camello por el agujero de una aguja. ¿Qué me pasa? Bien. Pero el versículo 2, vemos a quién está hablando. Primero, en el versículo 1 vemos que los publicanos y los pecadores son los que se agolpaban para oírle. Y los escribas y los fariseos murmuraban diciendo, eso es el versículo 2, este a los pecadores recibe y con ellos come. Mal ejemplo. Eran despreciables para ellos esta gente. Y sin embargo, criticaban al Señor por sentarse con ellos y por hablar con ellos. Los que peor le trataban eran precisamente los religiosos de aquel tiempo, escribas y fariseos. Ellos no comprendían lo que el Señor estaba haciendo. ¿Qué hacía el Señor? Él buscaba a los perdidos. Él buscaba a los perdidos. Es la razón por la que el Señor refirió estas tres parábolas. La primera, un pastor que tiene 100 ovejas y una se pierde. La segunda, una mujer que tiene 10 dracmas y pierde una. He leído que esas dracmas podían ser como una especie de corona en la frente alrededor, con esas 10 dracmas, significando que estaba casada. Y entonces eso era un privilegio, pero perdió una de esas monedas engarzadas en una cadena de plata. Ahora, la tercera tiene que ver con un padre que tiene 2 hijos y uno se pierde. Vamos a ver algunas cosas interesantes, pero la primera lección que aprendemos es que el Señor tiene interés en uno, no en multitudes. ¿Qué se perdió? Una oveja. Y fue a buscar la oveja. ¿Verdad? Se perdió una dracma y fue a buscar una dracma. Las demás se quedaron. Y tenía 2 hijos y perdió uno. ¿Y qué fue? A buscar al hijo. Se había perdido. Bien.
Cristo busca a las almas de una forma personal. No son las multitudes, son las personas en las que Él tiene interés. En las 3 parábolas nos muestra también que se había perdido algo. Es fácil recordar, se perdió una oveja, se perdió una dracma, una moneda, y se perdió un hijo. Ahora, ¿cuál es pues la enseñanza? Es lo que debemos preguntar para meternos más en el contexto de estas parábolas. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Les quería enseñar a estos escribas y fariseos y a nosotros. ¿Qué nos quiere enseñar? Que Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Que Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Esa era la lección que podemos resumir de estas 3 parábolas. Estos religiosos de los que estamos hablando solo conocían la justicia de Dios. La ley, hay que cumplir la ley. Ellos incluso ponían leyes para que nadie siquiera se pudiera acercar a romper la ley. Claro que esas leyes ya no eran de Dios, eran de ellos, leyes de hombres. Pero ellos solo conocían esa justicia de Dios, la rectitud de Dios y la santidad de Dios. La palabra fariseo significa separado. Así que así eran y actuaban. No se juntaban con cualquiera. Pero también lo que el Señor quería enseñarles es que también el Señor, aparte de ser estas cosas, es un Dios de misericordia y de gracia. Eso era algo que estos religiosos no conocían. Ellos no tenían ni idea, solamente ley, justicia, gracia, misericordia. Y el Señor trata con estas parábolas para decirles, hay algo que os falta conocer de Dios. Su misericordia y su gracia. Aparte de justicia, Dios es justo, Dios es recto y Dios es santo. Pero era precisamente lo que les faltaba, conocer la gracia de Dios. Ellos no conocían eso, ni la tenían ni la conocían de parte de Dios. Así que entramos en la primera parábola. Se muestra un cuadro del Señor buscando al pecador. Vemos a un pastor que tiene 100 ovejas, pero una se extravía, se va, se pierde y deja las 99 ahí, se va a buscar aquella que se había perdido. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y este es el caso. En Juan 10, precisamente, se nos habla del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. Y hemos leído en el Salmo 24, ¿quién es el pastor? Salmo 24 es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Curioso, ¿no? En el Antiguo Testamento es Jehová, en el Nuevo Testamento el pastor es el Señor Jesús. ¿Nos dice algo? Yo creo que sí nos dice, que el Señor Jesucristo es Dios. Pero vemos aquí cómo este pastor da su vida por sus ovejas, tal como nos dice Juan 10. En esta parábola, los escribas y fariseos están representados por los 99 ovejas. Ellos son los justos, los que no necesitan salvación, no necesitan misericordia, no necesitan nadie. Ellos se creían justos. Pero al Señor le interesa la una que se había perdido. Y deja todo para ir a buscar a esa que se había perdido. El versículo 7 nos dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí no habla de ovejas, aquí habla de personas. ¿Os dais cuenta? Habrá más gozo en el cielo por un pecador, no por una oveja, por un pecador, esa es la aplicación. En el cielo por un pecador que se arrepiente, las ovejas no se arrepienten, que por 99 justos. ¿Quiénes serán esos 99 justos? Los fariseos. Yo no necesito nada, yo me porto bien, hago muchas cosas buenas. Con razón el Señor nos dice que los sanos no tienen necesidad de médico.
Si estás sano, ¿vas al médico tú? ¿Para qué? Si estoy bien, ¿verdad? Estos religiosos se creían tan justos que no tenían necesidad de ese Jesús que predicaba esas cosas, que sanaba los domingos. ¿Pero qué es eso de sanar los domingos? De decirle a un leproso que coja, un paralítico que coja su camilla y se vaya a su casa. Un domingo. Esas cosas no se hacen. Tus discípulos arrancan del trigo, los granos de trigo para comerlos en el día del Señor. ¿Pero qué es eso? No podían entender. Ellos eran tan justos que no podían entender que hay misericordia de parte de Dios. No necesitaban salvación porque se justificaban por sí mismos. Yo soy justo. Yo hago las cosas bien. No necesito nada. Ahora, ¿cómo, si no te sientes enfermo por tus pecados, cómo vas a acudir al médico divino? Tienes que sentirte primero necesitado de ese médico. Una maldad, un mal espiritual que hay en ti, tus pecados te apabullan, te corrompen. Pero si no reconoces que estás enfermo, no buscas al médico espiritual para que te sane. Es por eso que muchas de las conversiones, llamémoslas como se llaman así, conversiones, entre multitudes, uno levanta la mano, el otro también, el otro, ¿te vienes? Yo voy, ¿tú vienes? Ah, pues venga, yo voy contigo. En esos grandes estadios y todo eso. No es oro todo lo que reluce, hermanos. A menos que haya un compungimiento, un reconocerse cómo estás, un saber que no estás bien, un saber que estás mal, que tu conciencia te está remordiendo por tus pecados. ¿Cómo vas a ir al médico para que te cure? Por eso también hay mucha gente que, y yo estuve por años ahí, mucha gente que se convierte. Y es posible que sean convertidos, tampoco digo que no, pero simplemente no hay cambios en su vida. No hay cambios. Siguen igual que el día antes, el mes antes, el año antes y los años antes. No hay cambios en su vida porque no han sentido el dolor de sus pecados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero si tú no te sientes cansado, ¿cómo vas a ir? ¿Sí o no? Podemos ver en el capítulo de Lucas, capítulo 18. En este pasaje, vamos a ir un momento allí sin quitar el dedo aquí, porque enseguida nos volvemos para acá. Pero Lucas 18, vemos aquí una narración que es una fotografía clara de la actitud de aquellos religiosos de aquel tiempo. 18. Versículos 9 a 14. Si lo tenéis ahí, por favor, buscadlo en vuestras Biblias. Para eso las llevamos. Abridlas y leedlos por vosotros mismos allí. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Se parece a lo que hemos leído, ¿verdad? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, un pecador despreciable. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Me hace gracia que dice consigo mismo, no con Dios. Oraba consigo mismo. Y decía de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, y dice la palabra antes, pero su significado es en vez de otro, del otro, en vez de. Os digo que éste descendió a su casa justificado en vez del otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos ahí el talante, ¿no? ¿Vemos el talante? Eso tiene que ver con la primera parábola, esa lección que el Señor quería darles. La segunda parábola es muy similar a esta. Una mujer tiene 10 monedas y perdiendo una se esfuerza para encontrarla. Enciende la luz y empieza a barrer toda la casa. Esta parábola es semejante a la anterior, muy parecida con otro ejemplo, pero ambas ideas llevan implícito la búsqueda de lo perdido, la búsqueda de lo que se ha perdido. En el versículo 10, en el versículo 10 dice, 2 hombres salieron, que estoy en el 18 ahora. En el versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa es la aplicación de esta parábola de la moneda. Esa es la forma en que el Señor aplica esta parábola. ¿Habéis visto? La primera tiene su resolución, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador, no habla de ovejas, que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esa es la aplicación. La aplicación de esta segunda es, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador. En los dos habla de pecadores, ¿sí o no? Por un pecador que se arrepiente hay gozo en los cielos, o en el cielo, y aquí nos dice por un pecador que se arrepiente. Porque cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. A lo mejor tú, el día que fuiste salvo, no te diste cuenta de que en el cielo había una fiesta, porque tú habías pasado de muerte a vida eterna. Pues a lo mejor te das cuenta hoy, por lo que estamos leyendo. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Hubo fiesta aquel día donde tu alma fue salva. Pero hay más cosas que podíamos ver aquí. El porcentaje de la pérdida. Ayer por la noche estaba repasando el mensaje y me di cuenta de una cosa. No sé si es tan importante o menos, pero es curioso al menos. Dice, la primera parábola nos habla de un 1%. Habían 100 ovejas y una se pierde. Eso es el 1%. ¿Vale? La segunda parábola nos habla de un 10%. De 10 se pierde una. Esto es un décimo, es el diezmo de esas 10. ¿De acuerdo? Y en la tercera parábola, ¿habéis pensado? Era un 50%. Mucho más que 1, mucho más que 10. El 50%. El padre tenía 2 hijos y uno se pierde. Es el 50%. ¿De acuerdo? Aquí notamos cómo empieza el tercer ejemplo que el Señor pone. Y leemos aquí en el versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, démonos cuenta de otra diferencia. En el versículo 4, cuando empieza con la primera parábola, dice, ¿qué hombre de vosotros? ¿Verdad? Esa es la primera frase para introducir su parábola. Pero en la segunda dice, ¿o qué mujer? Versículo 8, ¿o qué mujer? O sea que tienen mucho paralelo entre una y la otra, ¿sí o no? Este es un ejemplo que os voy a poner. ¿Qué hombre de vosotros haría esto? ¿O qué mujer si pierde haría esto?
empiezan de la misma manera. Pero luego, para introducir la tercera parábola, dice, también dijo, y yo noto una distinción ahí. Este también dijo, me recuerda, o me hace pensar, os diré otra cosa, os voy a añadir algo más, para que entendáis de lo que estoy hablando. Es algo así como, a ver si ahora lo entendéis mejor. Después de 2 parábolas dice, también dijo, bueno, también dijo, os diré otra cosa. Os daré un ejemplo más claro y más vívido. He hablado de animales y de monedas. Ahora voy a hablar de personas. La tercera parábola nos da mucho más detalles que las otras 2. ¿Os habéis dado cuenta, no? Hay mucho más detalle. Mucho más completa y detallada. Como diciendo, esta va a ser la tercera, y si aquí no lo entendéis, poca esperanza tenéis. ¿Ah? Ahora, parece que el ejemplo que va a poner aquí es más trágico, porque más trágico perder un hijo que perder una moneda o una oveja. ¿Sí o no? Así que parece que el Señor va preparando las mentes de los que les están escuchando, especialmente escribas y fariseos, les está preparando para después dar la tercera. Ahora sí que lo vais a entender, espero. El hijo pide independencia, quiere vivir su vida como él quiere. Versículo 12 dice, y el menor de ellos, acabamos de leerlo, dijo a su padre, dame los bienes que me pertenecen. Quería ser independiente, quería él vivir la vida como él quisiera. Así que se va, versículo 13, no muchos días después, recibe todo y se va a vivir a una provincia apartada, lejos de su padre, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El versículo 14 nos habla de lo que le pasó. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Llega el tiempo de escasez. Si tienes y lo gastas, dejas de tener. Este joven no se dio cuenta. Gastó, hasta que llegó a no tener nada. Entonces el versículo 15 nos dice, bueno, voy a tener que hacer algo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto me choca algo porque el cerdo, realmente es el comer cerdo, esa es la verdad, no se debía comer cerdo, pero un judío apacentando cerdos, parece que no suena mucho, ¿no? Pero allí se tuvo que ir a apacentar cerdos. Así que eso es lo que sucede muchas veces cuando alguien busca ayuda y la busca donde no la puede encontrar. No puede saciarse, versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué trágico, ¿no? No puede saciarse. Y así llegamos al versículo que para mí es no es el centro, pero es un punto principal en esta tercera parábola. Y volviendo en sí. Y volviendo en sí. ¿Qué podemos entender con esa palabra o esa frase, y volviendo en sí? Él se había dado cuenta que estaba en necesidad, que no se podía saciar. Hemos leído en los versículos 14, 15 y 16, que tuvo escasez y fue a buscar un trabajo y allí apenas ni podía comer. Y así sucede, como decía antes, o trataba de decir, con aquel que busca saciarse espiritualmente y busca en un lugar erróneo. Hay muchos así. Tienen necesidad espiritual y se van a un lugar a ver si allí se pueden saciar, pero ese no es un lugar adecuado para él o para ella. Es un lugar erróneo. Pero aquí es cuando uno se da cuenta de que necesita salvación, ese volver en sí.
ese darse cuenta, ese parar y meditar, pensar un poco en la situación. Es ahí cuando uno se da cuenta que necesita un médico. Estoy enfermo. Es ahí cuando uno se da cuenta que había dejado al Padre y que debía volver al Padre otra vez, volviendo en sí. Poca gente hay hoy en día, poca gente que se vuelva en sí. Por eso le doy tanta importancia a esta palabra o esta frase, volver en sí, recapacitar. Este joven recapacitó, por fin pensó, se dio cuenta de su necesidad y de dónde estaba la solución. ¿Dónde estaba la solución? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Tenme como uno de tus jornaleros. Para llegar a esa conclusión, después del tiempo que había pasado, tuvo que volver en sí, tuvo que razonar, tuvo que darse cuenta de cuál era realmente su situación, sin engaños, sin engañarse a sí mismo. Recapacitar es la clave. Hoy en día hay muchos ajetreos, muchos quehaceres. ¿Te sientes ahí? Las chicas estudiando, no paran. No tienen tiempo para pensar. Los padres, muchas cosas que pagar, muchas horas de trabajo, y no paran, ¿no? ¿Y cuándo vamos a pensar? Estamos en un rodillo, damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No hay tiempo para parar y pensar, envolverse en sí. Este joven sí lo hizo. Pero no solo lo hizo, no solo se dio cuenta de su situación, tomó una decisión. Tomó una decisión. ¿Cuál fue? Versículos 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué significa eso de volver? Me levantaré e iré. Está volviendo al Padre. ¿Qué significa volver? Arrepentimiento. Lo he hecho fatal. Un día fui a mi padre, le pedí lo que me pertenecía como herencia, para eso soy su hijo, que me lo dé todo. Y yo voy a administrarlo como yo quiera. Y no sabemos cuánto le duró, pero quizá no mucho. Malgastando, se acaba pronto el dinero. Viviendo perdidamente, se acaba antes el dinero. Así que no comprendo que le duraría mucho tiempo. Lo gastó. Y luego se vio él perdido, teniendo hambre. Él que había estado en la plenitud de todo lo que necesitaba cuando estaba en la casa de su padre. Así que ahí entre los cerdos estaría él sentado, volviendo en sí. ¿Cómo es que he llegado a esta situación? ¿No? ¿Cómo es posible que yo, que lo tenía todo con mi padre, ahora me siento así, andrajoso, hambriento, sin esperanza? Después de aquí, ¿dónde voy? A eso se refiere cuando dice que volvió en sí. Empezó a ver todo el cuadro completo, de dónde venía y dónde estaba. Eso a veces nos hace falta a nosotros también, hermanos. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Os acordáis de ese versículo? A mí me encanta. Es mejor el final del negocio que su principio. Lo que más importa es cómo vamos a acabar con el Señor. Cuando tenemos un negocio y cuando hemos hecho algo, tenemos unos planes, hemos tomado decisiones en un tiempo, lo importante no es cómo empezó, sino cómo acaba. Cómo empezó tu vida, sino cómo va a acabar. Y para eso hay que volver en sí. Para eso hay que darse cuenta, hay que recapacitar, hay que ver la película de la vida. Y entonces tomar una decisión. Tomar una decisión. Me levantaré, esa es la decisión, e iré. Estuvo decidido a levantarse,
marcharse de aquel lugar y volver a su padre y decirle: Padre, no merezco nada de lo que me puedas dar. No merezco siquiera ser tu hijo, pero yo quiero estar contigo. Yo quiero estar en tu casa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama confesión y arrepentimiento. ¿Es verdad? Confesión y arrepentimiento. Sin esto no hay posibilidad de volverse al Señor. Ni el incrédulo ni el creyente. Con esta convicción es que va a encontrarse con su Padre. Está resuelto a reconciliarse con Él, no importa la posición que le dé. Él estaba dispuesto a trabajar como un siervo, pero en la casa de su Padre. ¿Os acordáis que el apóstol Pablo predicaba: reconciliaos con Dios? Reconciliarse con Dios, ¿qué significa? Volver. Estáis enemistados con Él. Volved a reconciliaros para andar juntos con Él. Reconciliaos con Dios. Ahora viene también el versículo 20, algo muy, muy, muy interesante. Viene otra cosa muy significativa. Leemos el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué precioso. No es un padre que dice: te fuiste, ya volverás. Ya volverás. Cuando vuelvas, ya hablaremos. Eso sería lo que haría un fariseo. Pero el Señor no es como un fariseo. Esta es la gracia que les está enseñando a los escribas y a los fariseos en aquella circunstancia, a los religiosos. Solo veis un Dios justo, un Dios recto, un Dios impasible, santo, tan santo que no puede estar. Y es verdad. Nadie puede decir que Dios no es santo, que no es justo y que no es recto. Eso es lo que ellos creían, hemos dicho antes, ¿verdad? Pero no sabían de un Dios de misericordia y un Dios de gracia. No tenían ni idea de eso. Y ellos trataban de vivir sus vidas en base a esa justicia, sin ser perfectos, en base a esa rectitud, en base a esa santidad. Se separaban, se lavaban las manos, incluso los judíos, 7 veces. 7 veces. Con una mano, eso lo he visto yo en Israel, en Jerusalén, enfrente del patio, antes de entrar al patio de las lamentaciones, al patio y al muro. Se lavan con una mano, se echan el agua y se lavan, luego con la otra mano, se lavan la otra mano, y así 7 veces. Tanta pulcritud, tanta santidad. Qué poco conocían a Dios todavía. Pero es precioso. Fijaos que dice que el Padre le vio cuando aún estaba lejos. Cuando aún estaba lejos. ¿Qué nos da, qué idea nos da eso? Que reconoció de lejos. Le reconoció de lejos a su hijo. Le reconoció, bien, es una buena cosa. Si pierdes un hijo y ves de lejos ahí en el campo que alguien viene y te reconoces que es tu hijo, ¿por qué estabas mirando? El padre estaba esperando que un día su hijo al fin viniera otra vez. Por eso estaba pendiente. Por eso es que le vio cuando aún estaba lejos. A lo mejor el hijo todavía no vio a su padre, pero su padre sí le vio a él. Estando lejos. Esto nos habla de un padre que está pendiente de la vuelta de su hijo. Ahí implica un deseo profundo de que él vuelva.
volverá. El padre estaba pensando, volverá un día, volverá, a ver si es hoy. Dentro de un ratito volví a mirar a ver si le veía venir. ¿Verdad? Y así un día, y otro día, y otro día, y todo este tiempo que estuvo lejos, hasta que por fin un día le ve que está ya lejos y se está acercando, está volviendo. ¿Te imaginas la emoción de ese padre? Mi hijo que se había perdido está viniendo. Pronto lo tengo en mis brazos. No esperó. No dijo, hasta que no llegues aquí. Eso haría un fariseo. ¿Pero qué hizo este padre? Corrió hacia el hijo. Corrió a su encuentro. Y empezó a decirle, hijo, ¿por qué hiciste eso? No tenías que haberlo hecho. Sabes que yo no quería que te fueras. Has perdido todo. Empezó así. No empezó con los reproches, ¿verdad? No se ve en este cuadro, no se ve ningún reproche, sino que se echó a su cuello, le abrazó y le besó en el cuello. Su cabeza estaba aquí y él le besó en el cuello, el padre. El hijo le dice con mucho dolor y arrepentimiento, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A lo mejor todavía estaban abrazados, con ese largo abrazo que le daría su padre, ¿verdad? Y él desde aquí estaría diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado un hijo tuyo, tu hijo. Y el padre le dijo, lo sé, no te lo mereces. ¿Dijo eso? No lo dijo. El padre, después de oír lo que el hijo le estaba diciendo, de alguna manera le estaba diciendo, perdóname, Padre, no merezco ni tu misericordia ni tu gracia. ¿Verdad? Y el versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed un becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Todo esto es para darle la dignidad que un día tuvo. Tú seguirás siendo mi hijo. Le vuelve a dar la dignidad a su hijo. Y la fiesta nos habla de la comunión. Nos habla de la comunión. Las cenas, las comidas, tienen que ver con comunión en su contexto. Qué gran gozo tenía el padre por haber encontrado a su hijo perdido y que ahora había sido hallado, había vuelto. Los versículos 23 y 24 nos hablan de esto que hemos leído. Ahora veremos otro aspecto antes de acabar. Pero ¿podemos imaginar el gozo? Estoy pensando, el gozo del hijo sería grande. De ver que su padre le estaba abrazando, dándole un beso, perdonándole y diciendo, vamos a volver a mi hijo todo lo que es de mi hijo. Poned un anillo, vestidle con las mejores ropas, ponerle calzado en sus pies. No sé si iba descalzo o no. Posiblemente no, pero no era el calzado que debía llevar un hijo de aquel padre. Y luego manda que el mejor becerro. Siempre Dios buscando lo mejor. ¿No deberíamos también nosotros darle siempre lo mejor? Él siempre nos da lo mejor. Hay un himno que dice, da lo mejor al maestro. Lo mejor. Tu fuerza, tu juventud. Lo mejor. Bien, pues vemos que hay alguien aquí, y con eso concluiremos esta parábola, del 25 al 32,
Este no lo hemos leído antes, este pasaje, pero vamos a leerlo ahora. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Este hermano no se alegró de que viniera su otro hermano que se había perdido. Se enojó. ¿Por qué? Vamos a verlo. Entonces se enojó, versículo 28, y no quería entrar a la fiesta. Yo no voy a compartir eso. Salió por tanto su padre, siempre el padre detrás de sus hijos, ¿verdad? El padre fue a ver qué pasaba. Dice que salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Por favor, entra. Y empiezan aquí los reproches. El padre no reprochó nada a su hijo. Este hijo sí le reprocha a su padre. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, no un becerro gordo, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Y entonces le dijo el padre: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué actitud más diferente, ¿no? La del hermano. ¿No te ha sorprendido cuando has leído alguna vez este pasaje que el hermano reaccionara así? Este hermano tipifica a los fariseos y a los escribas. Ellos no se regocijaban, todo lo contrario, murmuraban contra el Señor porque hablaba con pecadores y publicanos. ¿Qué era este hermano para este otro hermano que se creía justo y santo? Y este otro hermano dice: él que se ha gastado todo, que es un perdido, que lo ha malgastado todo, ahora vienes y le haces esta fiesta. Y a mí, que he estado siempre contigo, que todo lo hago lo mejor que puedo, más recto, tal, que sigo la ley, tal, ¿no me das nada? Esa era la actitud del hijo y de aquellos fariseos y religiosos de aquel tiempo. Ellos no se gozaban con el arrepentimiento de un pecador. Ellos no comprendían la alegría de este padre en el ejemplo. Hermanos y amigos, ellos criticaban al Señor, como he dicho, por ir con pecadores y publicanos. Pero la lección es bien clara. En la primera parábola, los 99 representan a los fariseos y escribas, que son los que estaban allí. En la segunda parábola hubo una dracma que se perdió, una moneda, pero ellos están representados por las otras 9 que no se perdieron. Y en esta parábola, el hijo que estaba enfadado representa a esos escribas y fariseos. ¿No os alegráis de que voy con los pobres? ¿No os alegráis de que voy con los pecadores y los publicanos? Porque ellos me necesitan. Vosotros ya os creéis justos. Os digo, dice el versículo 7, hablando de la primera parábola, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quiénes eran esos? Los escribas y fariseos. Es por eso que está hablando de estas 3 parábolas. Y al final, este hermano mayor representa también a estos fariseos. No se alegraban.
Ahora bien, una cosa que este hijo no comprendió, ni tampoco ellos, los fariseos y escribas. ¿Qué fue? El hijo pensaba que la fiesta era para el hijo. ¿La fiesta fue para el hijo? ¿Sí? ¿No? No, era para ti. Era para todos que estaban contentos porque se ha recuperado Bien, buena idea, pero principalmente es para compartir el gozo que el padre tenía. La fiesta es por causa del padre, no premiándole al hijo como el otro hijo pensaba. El otro hijo pensaba, a mí no me ha dado ni un cabrito y a este viene que ha hecho todo esto, este daño, que se ha gastado media fortuna y tal y cual y para aquí y para allá, y a este vas y le haces una fiesta. No, la fiesta no es para él, la fiesta es para mí, como padre que he encontrado a mi hijo que se había perdido. ¿No lo entiendes, hijo? ¿No entiendes que ese es el propósito de la fiesta? Querido hermano, voy a concluir. ¿Te has alejado de tu padre? ¿Te has alejado de tu padre? Padre Celestial. ¿Has perdido el gozo y las bendiciones de estar en comunión con tu Padre que está en los cielos? Hoy puedes volver en ti, como hizo este hombre. Llegó a lo más profundo. Quizá ya no se podía llegar más profundo que donde él llegó, este hijo pródigo. Pero hoy es un buen día para volver al Padre. Para volver y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sé que soy tu hijo, pero no lo merezco. Recíbeme. Si has perdido esa comunión, el Señor está dispuesto a celebrar un banquete contigo. ¿Recordáis aquel versículo? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él es el que toma la iniciativa de llamar y de entrar. El Padre. El Padre tomó la iniciativa de ir corriendo hacia el Padre, hacia el Hijo perdido, ¿verdad? Y aquí ese versículo nos trata de decir lo mismo. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El gozo es del Señor. El gozo es del Señor por un pecador que se arrepiente o por un hijo que se ha extraviado y vuelve a Él. El gozo es del Señor. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hoy puede ser un día de gozo en el cielo delante de los ángeles. Hoy puedes volver al Señor y confesarle tus pecados con dolor, doliéndote de haber ofendido tan gravemente a tu Padre Celestial, al Dios de los cielos. Y Él vino a salvar, el Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Si tú no te sientes perdido, ¿para qué vas a ir? No vas al médico si no estás enfermo. No vas al Salvador si no eres pecador. Él vino a salvar a los que se dan cuenta que necesitan salvación. A los que no se dan cuenta que necesitan salvación, no hace falta que vayan. Se van a quedar igual. Puede que entren en una religión a formar parte de una iglesia, pero nada más. Dios es misericordioso con los que vuelven en sí. Con los que vuelven en sí. Con los que se arrepienten. Los que toman la decisión de volver. Esos. Y de esos se goza el Padre. Nuestro Padre ama a los pecadores y desea tener banquete con ellos. Vuélvete al Señor. Si no has ido antes, ve al Señor por primera vez. Él te está esperando con los brazos abiertos. Y el día que lo hagas, si fuese hoy mismo habría fiesta en los cielos. Es algo que no podemos imaginar, pero es cierto porque la palabra de Dios habla verdad.
Hoy es un buen día para volverse al Señor.